No entiendo qué puedo entregar yo, qué puedo dar a tus hijas A la iglesia en general. o en la iglesia en general, que esto va a todos lados. Y el Señor me dijo, yo necesito que hables de la representación con las iglesias tibias. Habla de los tibios, porque quiero que ellos sepan cuáles son los tibios. Quiero que sepan ellos qué son los tibios. Y yo no quiero que ellos anden en la tibieza. Quiero que comiencen a andar en el caliente, porque la palabra de Dios dice frío o caliente, ¿cierto? Frío o caliente, pero no tibio, dice la palabra. Y hoy vamos a verlo porque el Señor habla esta palabra en Apocalipsis. Lo vamos a leer, lo vamos a confirmar. Apocalipsis capítulo 3, 15, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Nuestra hermana Elsa lee el versículo 15, nuestra hermana Rosa va a leer el versículo 16, nuestro hermano Francisco va a leer el 17, el pastor va a leer el 18 y yo termino con el versículo 19. Apocalipsis 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero no por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Francisco, el 17. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Y desnudo. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Aleluya, gloria a Dios. Tomemos asiento. Amén. Esta palabra, mi hermana, dice la palabra del Señor, si leemos el 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué lo habla? Porque frío son personas de afuera en la calle que no lo conocen al Señor. Y calientes son personas que están constantes en la oración, constante en el ayuno. El tibio es intermedio. Un rato en el mundo, un rato en Dios. Ese es el tibio. Y habla el Señor que vomitaré de mi boca si eres tibio. ¿Lo dice o no lo dice? La palabra lo dice, nadie inventa. Entonces el Señor lo que está hablando en este tiempo, estamos viendo muchos en las congregaciones que ha ingresado, supuestamente entre comillas, decirse evangelista, pastores, muchas cosas, y han metido en las congregaciones casi el mundo entero adentro. Si vemos más show que prédica de la palabra de Dios. Si vemos más, no hay exhortación del pecado, ya no hay exhortación para nuestra forma de vivir, cómo debemos andar, cómo debemos conversar, cómo debemos dialogar. Caminamos, como le decimos nosotros, perrito, sin dueño. O sea, andamos sin dueño de aquí, de allá. Encontramos lugares que tampoco nos sacia, porque a veces hay mucha gente que busca, y conozco yo personas, que buscan una religión de acuerdo a su convivencia. Muchos pueden leer la palabra y pueden participar con el mundo. Pero si vamos a la palabra que está diciendo el Señor, sé celoso. A eso le llama, sé celoso. Con mi palabra, sé celoso a la verdad. No compartas con ellos. No seas partícipe de las cosas de ellos. O sea, apártate. Sé celoso conmigo. Yo soy un Dios santo. Y en tanto la santidad de Dios no habita el pecado, no habita ninguna cosa que pueda estropear su gloria. Lo que yo quiero llevar
y es a todos lados, es que ya la tibieza debemos quitarla, porque va a llegar el momento en que el Señor nos va a vomitar. Si andamos con un pie aquí, un pie allá, y vamos intermedio. La palabra de Dios habla dos caminos, angosto y ancho, ¿cierto? Santo, así Un es. estrecho y el otro que es Espacioso. espacioso. No hay un tercero. En un tiempo, un varón habló y decía, yo voy a ir, hay un tercer camino. Y un periodista X, hasta los periodistas también estudian la Biblia, no son cualquier cosa, son estudiadores de la Biblia también, porque para enfrentar a alguien tienen que saber algo. Y ellos le dicen, ¿cómo hay tercer camino? Si yo, que he leído la Biblia, habla de un angosto y un espacioso, pero no hay un tercero. ¿Por qué lo dices que el tercero? Y él dice, no, porque el tercero yo sé que es riesgoso, pero voy a caminar por ahí. ¿Dónde se ingresa él? En esa religión que ha salido, los ecumenismos, de participar tanto con el mundo y tanto con la palabra. Así es. Esa es una iglesia tibia que ha crecido y está creciendo mundialmente. Y eso es la que se quiere imponer después de todo lo que se va a imponer la era mundial que viene. Que quieren hacer una sola religión. ¿Qué quiere decir una sola religión? Que te van a aceptar. En las iglesias hay todo tipo de dioses, tipo de los hindú, tipo de Jehová, del mormón y de los, ¿cómo se llama? De los budas, de todo tipo de dioses. Yo me encontré con un amigo, también hablándome de eso, porque le hablamos del Señor, y me salió con una religión que de verdad que se va al monte, y hay un lugar. Él se sentía muy oprimido y triste. Y me decía, pero Cari, yo también me fui a un retiro espiritual. Yo le dije, qué bien, creyendo que era una iglesia o algo de Dios. Me dice, y encontré, me dice, en esa religión, todos los dioses que en un letrero. Había de todos, de todo, me dice. Hasta el Dios que yo adoro estaba ahí. Entonces, me dijeron que yo podía adorar a mi Dios dentro de ese lugar. O sea, el Buda también puede, el que practica el Buda, también adora a su Dios. Por eso dice que van a formar una sola religión. Señor, reprenda al diablo. Nos van a tratar, por eso dice el Señor, que esta congregación va a levantar en grande, pero así como nos vamos a levantar, van a salir muchos a querernos batallar. Pero el Señor nos va a fortalecer. Tengamos confianza, mis hermanas, que hablar de iglesias tibias es difícil. En este tiempo ya no se habla, ya no se exhorta, ya no se enseña. Porque a veces dicen, no, es que algo chiquito hago y mañana pido perdón. Pero tampoco podemos estar jugando con Dios. No podemos estar tomándole a burla, porque Él es santo. Y lo decía hoy el Señor, yo soy santo. No puedes tomarme a burla, porque hay consecuencias a pesar de todo. Lo único que sí, acá y lo único que tenemos esperanza, es que a pesar que todo, uno se burla de Dios, se mofa de Dios, y vemos muchas cosas, pero así tiene perdón todavía. Pero el que hace la blasfemia contra el Espíritu Santo es cosa más. Ese sí que nadie te salva. Ni Jesús, que fuera tu abogado, te puede salvar. Porque dice la palabra de Dios que están ya condenados. O sea, si vos de sangre no tienes perdón, ni en la venidera, mi hermana, o sea, tu vida no tiene salvación. Está destinada igual que el enemigo. El diablo, ¿por qué le gusta buscarnos a nosotros, querernos desalentar? Porque él siente envidia. Y siempre ha sentido envidia por nosotros, seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados en las manos hermosas del dador de la vida. Y Él lo creó a semejante de Él, con el mismo sentimiento, con la misma forma de actuar, de amar al prójimo. Esa misericordia Él lo hizo nacer en el corazón del hombre. Pero Dios tenía muchos proyectos con nosotros. Pero el enemigo, al ver tanto y como es tan envidioso, con su creación dijo, no, ¿para qué? ¿Por qué le va a dar a alguien significativo? Es polvo. ¿Por qué? Porque él ya no tenía perdón. Por haberse revelado, él ya estaba fuera de la presencia de Dios. El enemigo ya estaba fuera de la presencia de Dios. El cual el hombre no. A pesar que el hombre hace y deshace, así todavía tiene perdón de Dios.
todavía Dios se piada de nosotros. Todavía Dios hace en nosotros algo nuevo, algo transformado. Lo que el enemigo le da tanta rabia es que nosotros tengamos ese amor que él algún tiempo lo tuvo y ahora no lo tiene. Por eso el enemigo ha cegado tanto la mente dentro de las iglesias, mi hermana, que ya no hay amor al prójimo. Ya no quieren hablar del pecado porque sienten que se van a ir. Ya no quieren hablar de falencias porque piensan que ya el hermano se va a ir. Pero 1000 veces exhortarte y decirte la palabra tal cual está escrito es por nuestro bien. Necesitamos ser calientes, porque si estamos fríos, no te va a vomitar, pero sí te va a dejar, porque no estás dentro de la gloria de Dios. ¿Y cuál tenemos que buscar? Tenemos que buscar la gloria de Dios, tanto ayunando, orando, porque hay mucha necesidad. La batalla de nosotros es con el ayuno. Queremos romper cadena, es con el ayuno. Queremos echar al enemigo en nuestro hogar, es con el ayuno. Recuperar la autoridad como humano y con el poder de Dios es con el ayuno. Amén, así es. Todo es con el ayuno. Gloria a Dios. Y estudiando la palabra para poder guerrear. Porque el enemigo cuando vino y le tentó a Jesús fue con la palabra. Escrito está. ¿Cierto? Con la misma palabra. Pero Jesús, que era la palabra viva, también le atacaba con la misma palabra, le respondía. Así es. Pero le hizo recordar que solo a tu Dios adorarás. Amén, así es. Así le dijo el enemigo y el enemigo Gloria a se fue. Dios. Porque él sabe que él no es nada. Pero nosotros sí en la mano de Dios. Amén. Por así eso es. que él ataca a los pastores, ataca al corista, ataca a todo lo que se le presenta y presenta un evangelio liviano, un evangelio que tú automáticamente te va poniendo el velo y no te das cuenta y estás llevando y crees que vas a llegar a ser salvo. Así es. Pero tenemos que ponernos delante de Dios y decir, Señor, estoy yendo bien, estoy dentro de tu salvación, estoy haciendo lo que dice tu palabra, estoy actuando como tu palabra, porque no es tan solo hablar, también es ser hacedor. Amén, así es. Y el hacedor es lo que nos cuesta. A todos, hasta el que va al frente, cuesta ser hacedor. Porque hay cosas, mi hermana, que nos impiden. A veces por cosas que hemos hecho atrás, todavía nos cohíbe hablar palabras de Dios. Porque las cosas que nos van a levantar ellos, pero, ay, dame un ratito más, hasta un mes, 2 meses. Yo te doy por 2 meses y después del tercer mes, estamos a ver igual. Estamos a ver, vas a caer. Y el enemigo está metiéndote la duda. Pero uno dice, resistid al diablo y él huirá. ¿Cierto? Amén, así es. Así que procuremos, mis hermanas, que no podamos nosotros, que nos interese más alimentar la carne, sino al contrario. Debemos alimentar vuestro espíritu. Espíritu, alimentar vuestro espíritu, alimentar el alma. También vamos a ver en Romanos 8:5, vamos a ver cuáles son las cosas de la carne. Romanos 8:5. ¿Por qué viene la tibieza? ¿Qué es lo que tenemos que sacar de nosotros? Y vamos a verlo en 8, versículo 5. Francisco lee el versículo 5 y nuestra hermana Rosa va a leer el versículo 6. Ya, hijo, léeme por favor el 8, versículo 5. ¿Qué dice? Por favor. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Amén. Y en el versículo 6, mi hermana Rosa, ¿qué dice? 8:6. 8, versículo 6. Tengo 9, es que es distinta. 6. Sí, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Cierto? Entonces, si nos ocupamos más de la carne, nos va a traer muerte. A veces tanto muerte espiritual como muerte del cuerpo mismo.
por enfermedades, por X enfermedades pueden crear, a veces creemos estar bien, pero si vamos a un doctor por un dolor al final el médico nos detecta otra cosa y no sabemos cómo. Santo. Si me veo bien, me fui por un dolor y terminé con un cáncer en el estómago o terminé con una hernia en el estómago. Me fui a ver algo abdominal y resulta que me dio una neumonía, porque ahora da un dolor de guata y cuando vas es una neumonía. Y uno a veces dice, no, ya va a pasar, ya va a pasar. Y resulta que cada vez la neumonía va. O a otro, cuando también cuesta dolor y te da el otro que te operan también es apendicitis. Y sin saber se revienta por dentro. Entonces, hay muchas cosas que el pecado trae muerte. Así es. Son consecuencias de nuestros propios actos, de nuestra propia vivencia, de nuestra forma de cómo vivimos. Porque si mientras estamos dentro de Dios, el Señor nos va a orientar cómo alimentarnos, cómo mantener sano nuestro cuerpo, cómo debemos nosotros crecer espiritualmente. Y tú al crecer espiritualmente vas a crecer con tu cuerpo sano. Amén, Porque amén. vas a evitar, si usted van personas de 100 años, 120 años, y dice, ¿cómo puede vivir esa gente tanto? Porque no sabemos cuál fue su alimentación. Dependiente que no era cristiana quizás, pero su alimentación, su forma de vivir, antes del campo comían todo sano. No eran muy fiesteros, eran más consagrados al trabajo, a la alimentación a los hijos, que atención, que da profesión a los hijos, eran más pendientes de eso que ocuparse de ellos mismos. Y tenían una alimentación sana, una vivencia sana. Pero ahora nosotros vivimos hasta los 60, 80 años máximo, y esto es enfermo. Terminamos tan mal porque consecuencias de la carne. Entonces debemos dar vida al Espíritu, que dice Amén. la palabra que nos trae paz, ¿cierto? Así es. Al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Y no Así quiere es. llegar de anciano sin dolores, sin dolor de cabeza, sin dolor de hueso, porque ya llegamos a los 20 años y ya me duele que esto, que la espalda, que el esto, ya, Ay, santo. ¿no? Uy. Acá hablamos de mi palabra es pastor que esa. también se queja y veces me duele el hueso, me duele el esto. ¿Por qué? Porque durante toda la juventud hacemos desorden y tenemos consecuencias a la larga. A veces cargamos pesos que no debemos cargar y cargamos y sobrecargamos. Así es. Entonces eso nos pasa la cuenta. ¿Cuándo se presentan esos dolores? De los 30 años hacia adelante. Empezamos los achaques y dijimos, ¿cómo tan joven? Lo veo porque en mi trabajo entran jóvenes, mis hermanos, muy jóvenes, 19, 20 años. Mi hermana no puede cargar ni una caja porque ya terminan con el dolor lumbago. Ya se fueron con una licencia de una semana. Entonces digo, Señor, y nosotros que estamos con 40 y tanto, vamos por los 50 y cargamos la caja y nada, pues digo, ¿cómo van creciendo la juventud y la alimentación? Si vemos, desde muy chiquillo, hacen mucho desorden de alimenticio. A veces mamá, papá se va a trabajar todo el día, casa quedan los niños y se alimentan de lo que hay. ¿Por qué? Porque a veces no alcanzan las monedas, entonces ellos, un arroz y una milanesa y listo, se acabó el hambre. Y no es eso un alimento. Hay que saber alimentar cosas sanas. Porque a mí siempre me dijo mi doctor, cuando yo me enfermé, me dijo, hija, si quieres comer sano, cocina como nosotros los chilenos. Y yo le dije, ¿cómo cocina como los chilenos? Sin sal. No, tampoco. Pero menos, ellos no echan condimentos exagerados, reducen. Me dio muchos consejos. Yo llevo ya cuántos años cocinando como ustedes, sin alineo. Ya llevo más de, pongamos 6, 7 años. Y cocino igual que comida peruana, pero sin los alineos. Y sale el sabor igual. Entonces yo digo, Señor, es verdad. Y mira cuántos años me detectaron un principio de cirrosis. Y yo llevo cuántos años. Y él me dijo que si me iba a aumentar si yo no me cuidaba. Imagínense, mis hermanas. Yo no tengo dolor ya abdominal, no tengo dolores laterales, ya no siento inflamación como antes sentía que era. Porque también la pena, la tristeza, la preocupación, mi hermana, eso también te pasa a llevar los órganos adentro. Así es. Te enferman.
enferma, hermano, porque los alimentos que comemos ya no nos hace efecto, porque estamos pensando, y la tristeza y la depresión, no sé qué cosa es lo que se come, pero eso marca mucho las enfermedades, pues, a lo largo del tiempo en nuestro cuerpo. Así es, así Ya es. nos enfermamos a veces del corazón. Cuando no lloramos, nos hacemos la fuerte, el corazón también nos pasa a llevar. Eso me decía el médico, cuando usted tiene dolor o tiene ganas de llorar, llore, no se lo guarde, porque eso hace daño. Pero lo que sí aprendí a llorar es en los pies de Cristo. Amén, así es. Ahí Gloria a lloro, Dios. pero yo soy la más llorona, creo yo ahí. Pero yo lloro y lloro, porque cuando ese Señor te visita, no hay como parar ese llanto. El Así que lo ha es. vivido y experimentado es hermoso. Porque parecemos la llorona Magdalena, sí, así parecemos. Pero cuando buscamos la presencia de Dios y cada vez nos alimentamos, va a mejorar tanto lo de afuera y lo de adentro. Gloria Mis a Dios. hermanos, mira que también vamos a ver en el capítulo, en Efesios, capítulo 4, y vamos a ver algo muy importante que nos dice el Señor para nosotros como iglesia, para prepararnos, para edificarnos en nuestra vida. Efesios 4, versículos 17 al 19. Necesito que lea mi hermana Rosa el 17, mi hermano Francisco va a leer el 18 y nuestra hermana Elsa termina con el versículo 19. Efesios, Efesios, está al lado de Corintios, de Gálatas. Sí, para que puedan programarse quién lee primero y quién lee más. Nuestra hermana Elsa, hacia el Nuevo Testamento, está al lado de Gálatas. Si lo ve por ahí, Corintios, Gálatas. Ahí, cuando está de recitas, Gloria a Dios, aleluya. el mío. Mi pastor sabe, usted sabe que mi pastor, porque ya lo puso. ¿Qué? Porque él anda todo el día. ¿Quién lee el 17, dije? Hermana Rosa. El 18, nuestro hermano Francisco. Y el 19, nuestra hermana Elsa. Ya, el 17, mi hermanita lee. Esto pues, les digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros evangelios gentiles que andan en la Vanidad. En la vanidad De su mente. De su mente. Amén. El 18, hermano Francisco. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. De su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Amén. Santo. El 19, mi hermana. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y si vemos el título dice, la nueva vida en Cristo. Mis hermanas, lo que quiere decir acá dice, es pues yo digo y requiero en el Señor que no andéis como los gentiles, o sea, que no andéis como el mundo. Ya hiciste, ya caminaste con ellos, sabes cómo son ellos. Apártate, ya no andéis como ellos. Porque ellos ya están, dice, enternecido de mente. Es muy difícil, hermana, hablar a alguien de Dios cuando están bien cerrados en sus propias ideas y cerrados por completo. Y eso pasa en todo. Y dicen, no, pues, ya para qué la congregación, si ya para qué ir a congregar. No, si ya eso ya pasó de moda. No pasó de moda porque la palabra dice, no deja de congregar. Así es, Hebreos 10:25. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, en esos 120, ellos estaban congregando, estaban unidos en un solo sentido. Hablaba de congregación. El sábado que tuvimos el ayuno, también en la enseñanza, nos hablaba de congregación. El ayuno también debe ser unido, congregados. Tenemos que ser, si queremos batallar, tenemos que armar como un equipo.
hacer un buen grupo y orar y clamar y guerrear. Oramos por la petición de una, la de la otra, y empezamos a guerrear y empezamos a guerrear. Vamos a empezar a ganar y empezamos a ver muchas ataduras rotas que Cristo va a hacer en nuestras vidas y tanto en la vida de las demás. Vamos a ver muchas victorias. Lo que el Señor nos aconseja aquí, que nosotros debemos apartarnos, ¿verdad, Francisco? Tú mismo lo leíste, dice, teniendo entendimiento entrevecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia. Nosotros ya no somos ignorantes. Así es. Nosotros ya sabemos lo que es Dios para nuestras vidas. Amén. Y debemos seguir creyendo lo que es Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. No dejemos que el enemigo nos engañe. No dejemos que el enemigo haga algún hábito en nuestra vida y caminemos como los tibios. Porque en las cosas de Dios no puede haber tibios. Debemos cada día entrar a sumergirnos al calorcito. Vamos metiéndonos al calorcito y encendamos como una llama. A donde podamos estar, seamos como el carbón ardiente. Una chispita de nosotros y encendemos la llama todo a fuego y el poder de Dios se va a demover. Amén, así es. Muy grande va a ser el ministerio que va a haber en nuestras vidas. El Señor sigue diciéndonos que debemos apartarnos de ello. Vamos a ver que en Gálatas, capítulo 6, vamos a ver también, ahí también nos habla el Señor, atrás de Efesios a Gálatas. Atrás de Efesios nomás está Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer el 8 y el 9. También nos habla sobre la carne y sobre el espíritu. Francisco, me lee por favor el versículo 8 y nuestra hermana Rosa termina con el 9. Por favor. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿Y mi hermana? No nos cansaremos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayaremos. Aleluya, gloria Amén. a Dios. Gloria sea al Señor. Tomemos asiento. Aleluya. ¿Qué dice? Voy a empezar a prestar el porque Se le pierde la letra. Sí. Porque dice, no, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿No? Ni siquiera dice vida solamente así, dice vida eterna. Y lo que es eterno es inmortal. Y la palabra en el 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Gloria. Mis hermanas, para seguir y tener la vida eterna, debemos comenzar a sembrar lo del Espíritu. Paz, amor, benignidad, todo lo que nosotros, Señor, nos pueda dar para que empecemos a dar frutos en nuestro frondoso árbol que estamos creciendo. Esos son los frutos que debemos tener como nosotros. Y vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, Francisco, Primera de Pedro, 2, 9. Mayormente hacemos eso para poder ver la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El que lo encontró lo puede leer, por favor. ¿Qué 9? Es el 9. Sí, son tan chiquititos que están. Más vosotros, Sí, lee. más vosotros sois linajes escogido real, sacerdocios, nacido santa, nación santa del pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel os llamó de las tinieblas. Admirable. Amén. Gloria a Dios. Amén. Volvamos a repetir, la palabra de Dios dice así: mas vosotros sois escogidos. Rosa, eres escogida.
Elsa, eres escogida. Francisco, eres escogido. Junior, eres escogido. Dice, mas soy linaje escogido, real sacerdocio, Amén. Gloria a Dios. nación santa, Santa, aleluya. pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. ¿Qué somos nosotros? Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Somos un linaje de un Dios real. Somos escogidos por Él. No por el mundo, sino por Dios. Mis hermanos, tengan en cuenta ustedes que son real sacerdocio. Ustedes son nación santa. Mira, Aleluya. lo hermoso que dice el Señor. Él no dice que como cualquier cosa. No somos cualquier pelagato que no tiene dueño. No tiene... Tenemos algo real. Somos hijos del Rey y Señor del Señor. Por cuanto de Él dice que somos naciones. Naciones, dice hermana. Y somos adquiridos por Él, dice, como pueblo. ¿Para qué? ¿Para estar sentada? No. Para eso no nos ha adquirido. El Señor dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó Aleluya. Gloria a de Dios. las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿En dónde estamos? En la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria Vamos a Dios. terminando y vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses. Gloria sea al Señor. A Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Filemón. A mí se me perdió ahora. Señor. Gloria a Dios. Santo. Filipenses 1, versículo 27. El que lo encontró, lo lee. Amén. Francisco. Gloria a Dios. Amigo. Aleluya. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor en hermana Isa? ¿Qué dice el 27? Porque tiene la otra versión y usted lo vamos a leer con la otra. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, porque esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Por la Gloria fe. a Dios. Unánimes, unidos Amén. en la fe del Evangelio de Cristo. Gloria Qué a hermoso es después de que el Señor nos dijo, no seamos tibios. ¿Cierto? Así ¿Por es. qué? Porque si somos tibios vamos a perder muchas cosas, muchos privilegios. ¿Para qué? Somos llamados. Ya nos dijo que somos real sacerdote. Amén. Ya nos dijo que somos nación santa, somos pueblos adquiridos por Dios. Ahora nos dice el Señor aquí que ya somos, ¿qué? Somos dignos del Evangelio de Cristo. Y que Así seamos unidos en la fe. Amén. ¿Cuántos estamos unidos en la fe? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos en primera de Pedro, ahora con esto terminando. Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3 y versículo 8. Mi hermana Rosa. No puedo ¿No? copiar en esta Biblia. 3, versículo 8. Léalo, por favor. Primera de Pedro. Capítulo 8. 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos Fraternalmente. mente,
misericordiosos, amigables. Mi hermana, ¿qué dice en el 9? Amén. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciones, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendiciones. Amén. Gloria al Dios. Señor. Francisco, ¿qué dice tú en el Aleluya. 9? Con tu Biblia que está de 30. Porfa, léemelo. Y no devuelvan mal por mal. ¿Ya? ¿Cuál es? A ver. Y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Amén. ¿Ves? Gloria a Dios. Mis hermanas, entonces nosotros, si obedecemos a Dios, vamos a tener las bendiciones que Dios nos ha dado. No podemos maldecir. Al contrario, dice que debemos pagar con nuestros bienes. Si Amén, nos así pide es. alguien un vaso de agua, dárselo. Si nos cae tan mal, igual si nos piden, tenemos que dárselo. Eso aprendí de mi abuelita. Y no lo niego. A mi esposo le decía, yo lo aprendí. Porque mi abuelita tuvo su familia y tuvo un esposo que ella se apartó de él, se separó de él, se divorciaron por lo mismo, porque le pegaba mucho. Pero ella tuvo 2 esposos más, pero fallecieron. Y en el transcurso de la vida, el primero seguía vivo. Después de haberlo ya hecho de todo a mi abuelita, ella era ya de edad mi abuelita, y él venía siempre a ver a sus hijas. Y yo lo que siempre recuerdo de mi abuelita, que también era cristiana, porque ella se convirtió al Señor, ella decía, hija, dale un vaso de agua a tu padre. Siendo que ella debería tener rencor por los golpes que le haya pasado, por la mala vida que le dio, pero no lo hizo. Ella me enseñó, hija, por más, tu prójimo no es el que te da, tu prójimo es el que habla mal de ti, el que opina mal de ti, el que ve todo mal de ti y el que envidia de ti. Así Ese es. es tu prójimo. A ese te tienes que Gloria a darle, Dios. pagarle con el bien. ¿Para qué? Para que tú puedas heredar también bendiciones de parte de Dios. Así que mis hermanas, eso me dejó mucho ejemplo mi abuelita, que no debía concebir en mi corazón ni odio ni rencor, por más malo que sea la persona. Si queremos que en nuestra vida nos vaya bien, debemos dejarle a Dios y Él lo va a hacer. Él verá Amén. en qué momento le toca pagar a la persona. No se sabe porque Él sabe el día y la hora, pero nosotros tenemos que descargarnos. ¿Sabe qué, Señor? Yo ya no voy a tener más odio, ya no voy a tener más rencor con esta persona, yo vacío todo en mi corazón. Yo saco todo de mi corazón, porque quiero obedecer tu palabra, quiero que usted habite en mi corazón. Quiero transformarme, quiero amar más a mi prójimo, quiero tener más paciencia, más tolerancia, ya no respirar de 10 para abajo, sino al contrario, que mengue mi carácter para no hablar fuerte ni herir, sino que sea sabia para poder orientar, porque es difícil. Y en esta sociedad es difícil porque a veces los amigos parece que traen más influencia que nosotros, que los padres. Pero a veces hay que saber decirle, Dios, dame palabra, para que mi hijo o mi hija me entienda que el camino, salirse fuera de Dios, es lo peor que puede elegir el ser humano. Y el andar tibio también. No pecamos que nos llegue a vomitar el Señor, que sería lo más vergonzoso. Así es. Así que, mi hermano, nos invita a poner de pie. Vamos a orar al Señor para poder terminar ya completamente el culto de hoy. Padre nuestro,